Bien, este es el tercer vídeo sobre el modelado del relieve y vamos a ver los factores que nos faltan: las aguas salvajes, el modelado de las costas, la acción de los glaciares y la acción geológica del viento. Bien, nos vimos en el vídeo anterior los ríos, ahora nos faltan las aguas salvajes. Las aguas salvajes son aquellas que no tienen ni cauce fijo ni caudal fijo, ¿vale? Circulan libremente cuando cae mucha agua, cuando hay un deshielo, entonces producen mucha erosión. Aquí vemos la diferencia, se ve muy influida por la presencia de vegetación. Si hay vegetación, el agua infiltra hacia los acuíferos y no se produce tanta erosión, mientras que si no hay vegetación, como veis, no hay casi infiltración, no pasa tanto agua al interior y además se arrastran muchos sedimentos que se depositan al final. Así que, como veis, hay diferencia con respecto a los ríos, que al no tener caudal, el efecto del agua abarca toda la superficie afectada. Respecto a las aguas salvajes, tenemos algunas formas muy claras del terreno. Se ven mucho en el interior de España, en la zona del Levante también. Por un lado están los barrancos, que son surcos que aquí tenéis, por ejemplo, que se forman cuando el material es blando. El agua no circula normalmente, pero la acción que tiene de forma periódica cuando llueve hace que se forman estas estructuras del relieve. Y es peligroso porque si hay amago de tormenta y tú estás dando un paseo por aquí, pues se te puede inundar y puedes tener un problema. Y luego otras estructuras muy típicas las tenéis más arriba, que son las cárcavas, y en ellas se ven surcos de erosión producidos también por estas aguas puntuales. Cuando hay una zona que está dominada por las cárcavas, se conoce como badlands, ¿vale? Que la traducción del inglés son tierras malas, porque son tierras bastante malas para el cultivo. Y otra de las estructuras que generan las aguas salvajes son las chimeneas glasadas. Como podéis ver, el material duro de la parte superior se queda protegido respecto al blando de más abajo, que se erosiona de forma diferencial y queda de estas formas tan curiosas. Bien, los torrentes era el tercer tipo de cursos de agua. En este caso sí que tenemos un cauce, pero no tenemos un caudal, ¿vale? Se ve la estructura de lo que sería el torrente, pero no hay agua de forma habitual. Los torrentes tienen tres partes y aparecen normalmente en zonas de laderas de montañas. Se ven muy bien. Si vais por la carretera y os fijáis enseguida de camino por la carretera de Valencia o por toda la parte del sur y de Castilla y León, hay muchísimos torrentes. Las tres partes que tiene son la cuenca de recepción, que es la zona más alta y tiene una forma, puede ser semicircular o casi circular, o forma de embudo, porque el agua se acumula aquí y por la forma que tiene, todo el agua se dirige hacia la segunda parte, que es el canal de desagüe, que es la parte más parecida a un río, sería como el cauce de un río, que está erosionado porque el agua se ha recibido en la cuenca de recepción y ha viajado por este canal, erosionando de forma regular y profundizando su cauce. Y al final, el agua con los materiales que ha arrastrado cae en el cono de deyección, que se depositan los materiales erosionados y tiene una forma muy característica de abanico. Nunca, por favor, si vais a compraros una casa, compréis una casa o hagáis un camping en un cono de eyección, porque si cae una tormenta, toda esa casa o todo el camping se vería afectado por las aguas que vendrían con barro o rocas, que además serían bastante peligrosas. Vamos con la costa, con los mares. ¿Vale? En el modelado costero afectan tres factores. Por un lado las olas, por otro lado las corrientes marinas y por último las mareas. Las olas las origina el viento y erosionan formando acantilados. También se encargan, ese movimiento constante hace que los materiales se trituren, tengan cada vez menos tamaño, y cuando la intensidad del oleaje disminuye, esos materiales que han arrastrado se depositan y forman nuestras playas. Luego, las corrientes marinas se deben a diferencias de temperatura y salinidad y por el efecto de los vientos predominantes, y transportan materiales de forma paralela a la costa. O sea, las olas van como de mar adentro hacia la costa y las corrientes irían en esta dirección en paralelo a la costa. Y por último, las mareas, que son movimientos debido a la influencia del Sol y de la Luna. Esto se estudia en primero, no sé si os acordáis, que de forma regular una parte del mar se ve atraído por la gravedad del Sol y de la Luna y forman las mareas, la marea alta, y luego cuando
La parte que no está afectada por esta marea alta se forman las mareas bajas. Y en función de la posición de los astros tenemos mareas más intensas, mareas vivas, o mareas menos intensas, mareas muertas. Y esto afecta también en la potencia del oleaje y de las corrientes marinas. Así que tenemos estos tres factores, olas, corrientes marinas y mareas. La erosión. ¿Cómo erosionan las zonas costeras? Pues el oleaje constante en las zonas de acantilado produce que estos acantilados se vayan yendo para atrás, dando lugar a las plataformas de abrasión. Aquí se ve muy claro, el oleaje va golpeando la parte baja, a veces un poco más alto cuando sube la marea o cuando hay un temporal, va haciendo un socavamiento, va profundizando en la zona donde golpea constantemente y hay un momento en el que las rocas pierden estabilidad y caen. Y se forma esto lo que se conoce como la plataforma de abrasión, que va a ir destruyendo y va a proteger hasta que el agua vuelva a entrar en el acantilado. O sea que este es un proceso cíclico que va destruyendo los acantilados. Luego los materiales que están destruidos en el acantilado se van triturando a medida que pasan por las olas y se depositan en las playas. Y luego en la erosión puede dar formas curiosas, por ejemplo, el arcos, ¿vale? O pueden aparecer cuevas en función de las características del material o la diferenciación de materiales más blandos abajo, más duros arriba. Entonces se forman cuevas muy chulas o arcos que son bastante espectaculares. Bien, respecto a las formas de depósito y sedimentación, la arena, como hemos dicho, se va transportando en paralelo a la costa y se va depositando en las zonas resguardadas donde el oleaje tiene menos intensidad. Tenemos las playas, que son las acumulaciones de arena o grava que suelen tener baja pendiente y que se favorecen por las corrientes oceánicas. Luego tenemos los tómbolos, que son cordones arenosos que unen un islote con la costa, que pueden desaparecer cuando sube la marea y aparecer cuando baja. Las flechas son franjas de arena paralelas a la costa. Tenemos las albuferas, que son lagunas de agua salada que se quedan aisladas de la corriente general por una flecha que acaba uniéndose con la costa por el otro lado. Y tenemos las barras paralelas a la costa, ¿vale? Formando ángulos de forma recta. Las flechas son perpendiculares, aquí hay un error, las flechas son perpendiculares y las barras son paralelas. Cuando se cierra una barra, da lugar a una albufera. Bien, respecto a los glaciares, ¿qué es un glaciar? Pues son masas de hielo que se acumulan en zonas muy frías. ¿Vale? La nieve no se acaba de fundir en ningún momento del año y eso hace que se vaya haciendo cada vez más compacta y forme lo que se llama el hielo glaciar, que es un hielo bastante duro. Pero ese hielo se mueve, ¿vale? Va fluyendo debido a la gravedad hacia zonas más bajas y arrastra tanto el hielo como los materiales que va arrastrando de la superficie en la que está en contacto. Hay dos tipos de glaciares, están los glaciares de tipo de casquete y los tipo alpinos. Los de tipo casquete son los de Groenlandia, la Antártida y demás, que son grandes masas de hielo sin una forma clara y que cubren, pues lo que os decía, Groenlandia o la Antártida. Y que, como veis, van erosionando y hundiendo la superficie de la corteza. Por su parte, en las zonas de montaña, que por eso se conocen como alpinos o de valle, se forman estas estructuras tan características con una zona de acumulación, una de transporte y una de sedimentación. O sea, que las vamos a ver ahora y que son los famosos glaciares alpinos, muy conocidos porque van haciéndose cada vez más pequeños debido a la emergencia climática. Son unos grandes indicadores de cómo estamos calentando el planeta debido a la acción humana. Las partes de un glaciar, ¿qué acción geológica hace? Pues tenemos por un lado que al irse moviendo va arrancando rocas de la superficie de la Tierra, ¿vale? Eso es la parte erosiva. Luego, como se va moviendo, arrastra esos materiales en la parte de transporte y al final de su recorrido va dejando los fragmentos que ha ido arrastrando, pues materiales que ha arrastrado aquí, los puede acabar depositando al final del glaciar, de la lengua glaciar, en un proceso de sedimentación. ¿Qué partes tiene un glaciar? Pues tiene, por un lado, la zona de acumulación, que es donde la nieve se va acumulando y se transforma en hielo y que tiende a hundir la superficie formando, por un lado, picos afilados que se llaman horn, pues bueno, los picos típicos de la caja de pinturas alpino o de las montañas muy afiladas,
se ven a la acción de los circos glaciares, suelen tener además una depresión que cuando el glaciar se retira da lugar a un lago. Y se conoce como el circo glaciar, toda esa zona. Luego la zona de deslizamiento de transporte, que se conoce como lenguas, pueden ser una o varias, y dan lugar a unos valles en forma de U, y a unas rocas que se conocen como aborregadas, porque estas rocas, a las que no se ven arrastradas, se quedan como circulares por la parte superior, como si fuera un borreguito, como si fuera el lomo de un animal. Y además hay estrías porque las rocas que sí que arrastra el glaciar las arañan, ¿vale? Hacen un efecto de como una uña en una vela, arrastra, deja una estría. Y luego los materiales arrastrados en todas estas partes se acumulan en lo que se conocen como morrenas. Las morrenas pueden ser de varios tipos, al final, como hemos visto, están las morrenas terminales, pero hay muchas veces que por efecto del hielo se van acumulando en la parte central, se conocen como morrenas centrales, y otras veces en los laterales de la lengua, que da lugar a las morrenas laterales. Si el glaciar desaparece, se quedan unas rocas de una forma muy característica porque son como afiladas, que se llaman tillitas. Entonces, zonas donde ya no hay glaciar, lo que han dejado son las morrenas solas sin hielo, que se conocen, como os decía, como tillitas. Y entonces, al retirarse los valles glaciares, dejan un característico valle en forma de U. ¿Vale? ¿Veis la diferencia con un valle fluvial que tenía forma de V en la parte del curso alto, mientras que un valle glaciar tiene totalmente la forma de U? Con el paso del tiempo, como por aquí se irá pasando agua, lo irá afilando y acabará transformándose en un valle fluvial. Y respecto a la erosión del viento, la acción eólica depende de tres factores: de la velocidad del viento. Cuanto más velocidad tenga, más capacidad de mover materiales. Luego, de la presencia de materiales sueltos. Si hay rocas muy grandes, no van a poder arrastrar el material, porque el viento no es el que erosiona. Lo que erosiona son las piedrecitas o las partículas que arrastra. Si estás en una zona de roca desnuda donde no hay ninguna partícula pequeña que el viento pueda arrastrar, no hay defracción, no hay acción del viento. Y luego de la cobertura vegetal. Si hay cobertura vegetal, el viento tiene mucha más dificultad de levantar esas partículas que son las que van a erosionar. Así que la acción eólica es muy típica de las zonas secas, áridas o semiáridas, donde hay poca vegetación y da lugar a desiertos o playas. Esto es muy parecido a lo que vimos con respecto al transporte en el agua, pero el transporte en el viento, las partículas son mucho más pequeñas. Partículas muy pequeñas, de menos de 0,02 milímetros, pueden ir en suspensión, y las otras van, en función de las corrientes o de la intensidad, van saltando, reptando. Bien, ¿qué mecanismos tiene el viento para erosionar? Tenemos por un lado la defracción. Defracción es cuando el viento levanta materiales sueltos y según su tamaño los va dejando a una distancia u otra. Luego la abrasión es el desgaste a las rocas debido a las partículas que transporta el viento. Y por último el depósito, cuando el viento pierde fuerza. Como hemos visto, las partículas que arrastra irán cayendo, ¿vale? Entonces deja los más pesados al principio y los más ligeros más adelante. ¿Y esto qué da lugar? Pues da lugar que por abrasión se formen unas rocas muy curiosas, que son las rocas fungiformes, que existen de verdad, que es como esta roca. El viento solo puede levantar los materiales a poca altura, de forma continua, va erosionando más en esta zona, y de forma puntual, cuando hay una tormenta de arena, pues se erosiona la parte de arriba, pero de forma constante va erosionando más la parte de abajo, por eso queda esta forma de seta. ¿Vale? La parte de abajo más erosionada que la parte de arriba. Y también afecta a construcciones humanas. Luego, por depósito, se forman los desiertos. Este es un desierto, un erg, que es un desierto de rocas. Aquí el material se ha ido moviendo, la arena más fina y las partículas más pequeñas las va arrastrando el viento y deja las rocas constituyendo un erg, un desierto de rocas. Mientras que cuando en las zonas donde llega ese viento y va perdiendo velocidad, va depositando las arenillas y las partículas pequeñas y da lugar a los reg, que son los desiertos de arena, o si son muy finas las partículas se habla de loes, ¿vale? Tendríamos roca, arena y unas partículitas muy finas, que es el loes. Y con esto acabamos el tema.
Trabajaremos en clase un poquito el jueves y como siempre cualquier duda apuntarla para poderla comentar. Un saludo.